Listo, muy bien. Pues buen día a todas y todos. Les doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado Charlas en la UNESCO. Y hoy pues tenemos un gran invitado, Emilio Tenti Fanfani, quienes seguramente muchas y muchos de ustedes conocen, y quien está conectado desde Buenos Aires. Muchas gracias, Emilio, por esta oportunidad de charlar contigo. Oh, gracias, Adolfo. Es un placer tener una conversación con vos y con los colegas mexicanos. Bienvenidos a todos. Sí, muchas gracias. Bueno, mucha gente te conoce desde luego, tienes muchos seguidores, muchas seguidoras acá en México, porque ya charlaremos un poco de que tú viviste acá, y has hecho muchas cosas interesantes en nuestro país, pero quisiera decir algunas breves, tareas que has desempeñado. Bueno, Emilio nació en Italia, pero es argentino naturalizado. Es sociólogo y posee el diploma superior de tercer ciclo en estudios e investigaciones políticas otorgados por la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. Él fue designado como profesor en la Cátedra Simón Bolívar del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona de París. Tiene un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Rosario y tiene una distinción de ciudadano ilustre también de la ciudad de Rosario en Argentina. Fue investigador principal de CONICET, que es como la CONACYT de México. Ha sido docente e investigador en universidades de Colombia, México, Francia, Argentina, de muchos países de nuestra región. Ha sido consultor de UNICEF, de la OEI y del Instituto de Planeamiento Educativo de la UNESCO para América Latina, donde tiene muchas publicaciones. Ha sido también autor, investigador de muchos libros, muchos conocidos en México, como el de Docentes Mexicanos, La Escuela desde afuera, El arte del buen maestro, y otros libros que no circulan tanto en el país, pero que son muy importantes y de los cuales ya quiero comentarles. Entonces, sin más, Emilio, te propongo que iniciemos la conversación, pues desde tu área de especialidad, que es la sociología de la educación, en un tema o en unos temas que son muy importantes para ahora, para México, pero también para la región. Uno de ellos es el de la escuela y otro, desde luego, el de los docentes. Tú sabes que en México el 15 de mayo se festeja el Día de la Maestra y los Maestros. Y bueno, pues es un tema que siempre despierta muchos análisis, mucha polémica, porque es un día también de lucha por los derechos laborales en México. Tenemos ahora un paro nacional de docentes, y es un tema para charlar sobre qué significa o qué condiciones tiene ahora el magisterio y qué problemáticas se enfrenta para ejercer su labor en las escuelas, qué se espera de ellos por parte de las familias, etcétera. Supongo que muchos de estos temas los compartimos con países de América Latina. Y entonces te propongo iniciar así la charla, que desde tu visión de sociólogo nos puedas comentar de qué manera mira a la sociología, a la escuela, a los docentes, a la educación. ¿Cuál es esa mirada que aporta esta rama del saber que es la sociología? Sí, mira, creo que no quiero caer en el lugar común diciendo que estamos viviendo tiempos difíciles. Y como decía Borges, el escritor, nuestro escritor Borges decía, nos han tocado tiempos difíciles que vivir como a todos los hombres, pero digamos que las dificultades que estamos atravesando en estos momentos a nivel de humanidad son, algunos las califican como cambio de época, ¿no? O sea que, y la escuela como institución, siente todas esas transformaciones sociales. Todo está en movimiento, todo cambia y
todos los cambios se sienten en la escuela. Por eso creo que una de las tareas de la investigación sociológica, de las ciencias sociales en general, consistiría en contribuir a un mejor conocimiento acerca de cómo esos cambios que cambian la sociedad impactan en las instituciones escolares, impactan en las aulas, impactan en el trabajo de los docentes, digamos así. Dicho esto, yo quiero aclarar, quiero agregar que el trabajo del maestro, esta es una hipótesis, es particularmente complejo, entre otras cosas, porque, no sé qué opinas tú, Adolfo, me gustaría conversar sobre esto, a diferencia de otras actividades, por ejemplo, la medicina, no sé, el derecho, la ingeniería, a diferencia de estas actividades, más las clásicas, a los docentes les cambian permanentemente los problemas que tienen que resolver. A ver, me explico. Un cardiólogo, por ejemplo, un oftalmólogo, resuelve problemas relacionados con la salud. Pero no es que aparecen cada 6 meses o cada 5 meses nuevos problemas cardiológicos, nuevos problemas oftalmológicos, sino que los problemas, digamos, son clásicos, por lo menos los problemas que atienden la mayoría de los cardiólogos, son problemas clásicos. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el cardiólogo? Es que ellos tienen cada vez un mejor conocimiento de esos problemas. Antes tenían algunas técnicas de diagnóstico que eran, qué sé yo, la radiografía, pero hoy en día tienen un montón de tecnologías que les permiten conocer, circunscribir, definir cada uno de los problemas, sus particularidades. O sea, que hay un desarrollo tecnológico que hace que esos problemas, que son los viejos problemas, los conozcan cada vez mejor, porque tienen herramientas cada vez más poderosas para realizar sus diagnósticos. Y al mismo tiempo, no solamente que conocen mejor esos problemas, sino que tienen a mano nuevas estrategias de intervención. Aparecen nuevos fármacos, nuevos productos químicos para combatir esas enfermedades. Aparecen nuevas técnicas de intervención en la cirugía, por ejemplo, es impresionante. Los desarrollos de la microcirugía, de la bioingeniería, qué sé yo, hay un montón de estas cosas. Sí, los problemas son relativamente quietos, digamos así, son los problemas clásicos, y ellos los conocen mejor y tienen nuevas estrategias de intervención a su disposición. En cambio, los docentes, digo, no es que tenemos siempre los mismos problemas, porque enseñar a leer y escribir a un chico de hoy no es lo mismo que enseñar a leer y escribir a un chico que no tenía, en una época donde no existía el predominio de la imagen, no existían los celulares, no existía la inteligencia artificial, en fin, hoy en día todas esas transformaciones, cada una de esas transformaciones en el campo de la ciencia, de las tecnologías, en especial de las tecnologías de la información y la comunicación, que cambian aceleradamente, sino otros tipos de cambios, los cambios en la estructura de la familia, por ejemplo, no nos damos cuenta, pero las familias de hoy no son las familias mexicanas ni argentinas de hace 50 años. Hay una nueva dinámica, nuevas estructuras familiares, no es solamente un papá biológico, una mamá biológica con un hijo conviviendo bajo el mismo techo. Esa es una de las configuraciones. Pero han aparecido nuevas configuraciones, han aparecido nuevas transformaciones en la familia a raíz de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, por ejemplo. Entonces, el tiempo que antes dedicaban las mujeres, las mamás, a acompañarla, a socializar a sus hijos, a acompañar su experiencia escolar, hoy en día ese tiempo no está disponible porque la mamá está incorporada al sistema de trabajo. Entonces, todos estos cambios, obviamente, que vienen a cambiar, digamos, entre comillas, complicar el trabajo de los docentes, por lo cual digo que es uno de los trabajos más complejos que existen en las sociedades contemporáneas. No sé qué opinas, Adolfo, de esta hipótesis. Al resto de los Sí, profesionales, digamos, a la mayoría, les cambian, entonces los problemas permanecen estables y ellos tienen mayores herramientas para conocerlos y para resolverlos. A nosotros, digo a nosotros, a los que ejercemos este oficio, nos cambian radicalmente los problemas, hasta nos cambian los chicos. Hoy en día, los adolescentes de hoy no tienen nada que ver con los adolescentes de hace 10 años. Los cambian hasta el propio sujeto del aprendizaje, son los propios agentes de aprendizaje. Así que esto hace que nosotros nunca, el hecho de que los docentes no se sienten siempre con que no disponen de las herramientas, de los conocimientos necesarios para ejercer el oficio.
porque son cosas nuevas y esto a los docentes les genera una especie de ansiedad. Te lo comento porque estoy mucho en contacto con docentes a raíz de mis investigaciones sociológicas, históricas, que hice en México, estoy en contacto con ellos, doy conferencias, me encantan las conferencias presenciales porque ahí puedes conversar con ellos y generalmente siempre que termino se me acercan confundiéndome con un pedagogo, yo soy un sociólogo y me dicen, bueno, pero ¿qué hago con el celular, profesor, en la escuela? Y le digo, mira, obviamente que usted cuando se formó en las instituciones de formación de maestros no existía el celular, no se había desarrollado un conocimiento acerca de qué es el celular, qué impactos tiene sobre la vida de los niños, cómo eso puede afectar el tema del tiempo, la lectoescritura, en fin. Y eso es algo nuevo y usted tiene que resolver qué hace. Y lo mismo pasa ahora, la última vez, ya ahora estamos con el tema, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial, conversacional, generativa? Y bueno, son cosas recientes. Entonces, el profesional de la educación sabe que eso impacta sobre su trabajo, pero se encuentra como desarmado, ¿no? En fin, ese es el primer planteamiento que quiero hacer, que me parece que O- es importante o- y que nos distingue respecto de otras actividades profesionales. Oye, ¿y no crees que también hay otras profesiones que están siendo cuestionadas? Porque esto que tú mencionas me lleva a recordar, pues, varias discusiones antiguas y nuevas acerca de, por ejemplo, el reconocimiento del valor de la profesión docente, porque Sí, obviamente se le dice, bueno, ¿realmente hoy un maestro está educando o, o no? ¿Está cumpliendo su función o no? Pero quizá también haya otras profesiones que estén siendo cuestionadas, ¿no? Lo que me lleva a pensar en un tema de la autoridad del saber profesional hoy en día en la docencia, pero también en otras profesiones. sí, bueno, las nuevas profesiones también, pero fíjate que también todos estos cambios y transformaciones que se dan en el caso de la medicina, en las técnicas de diagnóstico, en las técnicas de intervención, ¿por qué los docentes, digamos, por qué el Ministerio de Salud de México, de Argentina, no invierte en cursos de formación permanente de médicos? Como si invierte en la función, ¿cómo se llama? En la formación permanente o actualización, perfeccionamiento, no sé cómo se le llama de los docentes. Porque creo que esta nueva situación rompe con la tendencia a la rutina del maestro. Yo creo que otras profesiones están más pertrechadas, tienen mayor capacidad cognitiva, han aprendido en su formación inicial un conocimiento más poderoso que les permite a ellos mismos, sin necesidad de estar esperando que desde el Ministerio de Salud les diga, que les mande la circular para ver qué es lo que tienen que hacer en el aula. Ellos tienen la capacidad de actualizarse permanentemente, que incluso en forma individual, pero no hay una política de actualización permanente de médicos o de ingenieros, porque ellos tienen unas capacidades básicas. Esto creo que nos obliga a repensar la formación inicial del docente. Aparte porque forman parte de un sistema burocrático que digamos, el sistema escolar ha construido una subjetividad docente que demanda la receta. Yo, por ejemplo, he tenido experiencia con docentes sobre el tema, por ejemplo, del cambio de los regímenes disciplinarios en las instituciones. Una vez tuve una experiencia como funcionario de la UNESCO, perdón, de UNICEF, en un gobierno acá, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, convocó unos expertos y unos directores de enseñanza media para renovar el reglamento de disciplina de las instituciones de educación secundaria básica y superior, que era del año 50 y tanto, y estábamos allá a fines del siglo, cerca del 2000 y teniendo un reglamento. Y recuerdo que en ese debate, donde habían directores de prestigiosos colegios secundarios, en un momento creo que fui yo quien planteó, digo, pero ¿por qué el Ministerio de Educación tiene que emitir un reglamento para que ustedes apliquen en el aula? Esta idea de que el ministerio determina qué es lo que hay que hacer, hay un grupo de genios, hay expertos, funcionarios, especialistas, doctores en pedagogía, sociología, que determina qué es lo que el docente tiene que aplicar. O sea, hubo una especie de división del trabajo en el campo de la docencia histórica entre las autoridades del sistema que determinen qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuánto hay que hacerlo, que se transforma luego en leyes, decretos, circulares, órdenes que llegan, bajan, como se dicen acá, dicen como que acá hay una especie de tendencia a pensar el poder como algo que está arriba, ¿no? Entonces me acuerdo que varios directores decían, bueno, que me baje el ministerio, que me baje, que me diga cómo organizo el tema, cuáles son las acciones, digamos, las prácticas que constituyen infracciones y cómo castigar esas infracciones, que me baje el ministerio. Y me causó impresión que había otro grupo de directores que decían, no, nosotros lo podemos hacer. No, yo no necesito que el ministerio me venga a decir a mí
cómo tiene que organizarse el orden democrático, llamémosle así, para no ser tradicional, ya la disciplina, el orden democrático en las instituciones. Y eso es lo que les decía yo. Ustedes son profesionales de la educación. Ustedes saben que existe la Constitución Nacional, existe la Convención Internacional de Derechos del Niño, no se les puede pegar a los niños, se puede ejercer la violencia física. Ustedes tienen conocimiento acerca de los usos y costumbres. ¿Qué prácticas pueden ser consideradas infracciones a las buenas costumbres, a las normas o a la convivencia de las instituciones? Definan esas prácticas y ustedes definan cómo se van a reparar estas prácticas, con los castigos tradicionales, con la nueva justicia, ¿cómo le llaman? Reparación de los daños. Háganlo ustedes. Bueno, ahora veo que pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Están esperando, como el celular, que le bajen del Ministerio, de la Secretaría de Educación, que me bajen el reglamento. O sea, hay esta estructura que está en la base de esta profesión, que no la encuentro en otras profesiones, donde los otros profesionales los encuentro más, digamos, más calificados para seguir aprendiendo toda la vida, digamos, sin necesidad de estar recibiendo instructores. No existe en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Obras Públicas un conjunto de ingenieros expertos que le digan cómo tienen que hacer los puentes, y los tienen que hacer con un nuevo cemento, que cuánto hierro. Eso lo deciden ellos, lo deciden los que saben, deciden, son más autónomos. Yo creo que este mundo ahora que se cambia en forma tan acelerada, no hay formación inicial que aguante. Lo que sí debemos fortalecer es la formación general de los profesionales de la educación, para que estén cada vez en mejores condiciones de definir los nuevos problemas de forma individual y colectiva. Digo, ustedes tienen la ventaja, yo le decía a los directores, tienen la ventaja que en las instituciones de nivel medio, incluso en el nivel primario, hay distintos especialistas, hay psicólogos, hay sociólogos, hay historiadores, tienen filósofos, hasta curas, monjas. Tienen la ventaja de tener un equipo interdisciplinario. Definan ustedes los nuevos problemas. La última vez, la última cuestión que me plantearon algunos directores fue, mire, profesor, ¿qué hacemos? Ahora los chicos, los adolescentes, realizan prácticas eróticas en las escuelas, se besan, se abrazan, ¿viste? Cosas que antes no hacían. Bueno, hay un cambio en la expresión de la sexualidad, el erotismo, no sé, en fin. Usted sabe que los adolescentes viven en modo erótico, porque es el momento del despertar de la sexualidad. Y ahora parece que se besan, se abrazan. ¿Y qué hago, profesor? Y bueno, pero yo digo, si ustedes son los que saben de educación, ustedes tienen ahí equipos en las escuelas donde hay médicos, hay biólogos, hay cura. ¿Por qué no definen ustedes el problema? No esperen que el ministerio les baje la instrucción. Es imposible que el ministerio pueda definir qué es lo que tiene que hacer cada uno de estos actores en los miles de establecimientos que existen en la sociedad contemporánea. Entonces, esto me lleva a mí a repensar la formación inicial, me parece a mí que es muy importante. Hay que tener una sólida formación inicial para ahorrar luego en la formación permanente, porque algunos le llaman curso de perfeccionamiento, como si los formáramos imperfectos y luego hay que perfeccionarlos. No, yo creo que tiene que haber una sólida formación inicial que les permita a ellos evolucionar, educarse de forma permanente, porque todos nosotros estamos obligados ahora a tener que estar permanentemente en actitud de aprendizaje, digamos. Claro. Oye, estaba pensando en esto que dices de la característica específica de la profesión docente, que en nuestra región ha sido una profesión de Estado, ¿no? Es Ah, decir, claro. que Sí, señor. guiada, controlada, gestionada desde el Estado. Y entonces esta autonomía que tú señalas para definir los problemas y construir soluciones, pues siempre ha sido un tema de discusión, porque se habla de una semiautonomía donde la burocracia gana, los manuales, el libro de texto en muchos casos también. Y entonces esta autonomía Exactamente. para definir los problemas y construir respuestas, que es la base de, o una de las características de todo profesional, pues se ve minado por un lado. Pero por otro lado, en un libro que acabo de leer tuyo, que me pareció genial, que quisiera que tuviéramos un libro así en México, y que por cierto no ha llegado, que habla sobre el papel también no del Estado, sino de la sociedad en general o de las sociedades en general, acerca de lo que tendría que hacer la escuela, acerca de lo que eh, la escuela y los docentes tendrían que hacer. Este libro que pongo aquí, que se llama Mitomanías de la Educación, por eso decía que tendríamos que tener uno así en México, que se llama Mitomanías de la Educación Mexicana, crítica de las frases hechas, las medias verdades y las soluciones mágicas, donde dices, se sabe que en cada argentino se esconde un director técnico de fútbol
pero un experto en educación. Es decir, todo el mundo opinamos de educación, de lo que se debe hacer, y hay una serie de mitos que se van construyendo en torno a la educación, la escuela y los docentes. Por ejemplo, antes la educación era mejor, además había orden, el maestro está perdiendo autoridad, una serie de frases y de ideas que circulan en la cotidianidad, pero que también están, yo lo diré así, minando un poco esta idea de autoridad profesional del maestro, ¿no? El maestro no enseña lo suficiente, no se compromete, no tiene vocación, etcétera. Y bueno, allí a través de tu libro vas explicando con datos cómo hay ciertos mitos que están instalados, pero que no necesariamente están reflejando lo que realmente ocurre en torno a la escuela y los docentes. Pero, ¿cómo explicarías tú esta prevalencia de mitos acerca de la escuela, la educación, los docentes en nuestras sociedades? Mira, ese es un tema me parece muy interesante que viene y sigue con el razonamiento, ¿no? Tiene, digamos, encaja con el razonamiento de las cuestiones que habíamos hablado hasta ahora aquí. Es un gran mito que complica también la vida de los maestros y de las instituciones escolares, es que se tiende a pensar que la escuela, la educación, digamos, en términos generales, la educación es la solución de todos los problemas de la sociedad. O sea, que hay una tendencia creciente, al menos en América Latina, a creer que todos los problemas sociales, es desde el desempleo hasta la delincuencia, la corrupción, la enfermedad, hasta los accidentes de tránsito, se pueden resolver con más educación. No, esta idea que la escuela es todopoderosa. Y esta idea de la escuela todopoderosa luego tiene efectos bien reales, porque tienden a sobrecargar estas expectativas de la sociedad crecientes, sobrecargan el currículo. Se le está encargando, se le pide a la escuela que haga cosas que antes hacían otras instituciones sociales. Aquí, por ejemplo, el cambio que ha habido en la familia, obviamente. Lo que antes hacía la familia, por ejemplo, que era la primera socialización de los chicos, el acompañamiento escolar, ahora no lo hace la familia, ahora tiene que hacer la escuela. Ahora la escuela tiene que socializar. Yo recuerdo que en México, en una investigación que hicimos ahí en Aguascalientes, con un grupo de maestría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, recuerdo que había aparecido una tipología que usaban los docentes mexicanos, que decían, dividían, clasificaban a los niños bien hechecitos de los mal hechecitos. Yo no entendía qué me querían decir con niños bien hechecitos. Entonces le pregunto, ¿qué es un niño bien? Y el niño bien hechecito es el niño ideal, el bien comportado, educado, responsable. Y entonces tengo tendencia a creer el alumno ideal, digamos así, ¿no? Que facilita la vida del trabajo del maestro. Yo tengo tendencia a pensar, ¿no? Que cada vez los chicos vienen más mal hechecitos a la escuela. Ya no vienen con esas cualidades, por ejemplo, la autoestima, cierto grado de empatía, que no hay que pegar, no hay que agredir, no hay que tirarle el pelo al que está sentado enfrente, no hay que escupir, en fin, un montón de cosas, ¿no? Hay que obedecer, por ejemplo, al maestro, etcétera, etcétera. Hoy en día vienen como, digamos, entre comillas, medio mal hechecitos, y entonces esas tareas que antes hacía la familia, ahora se le encarga a la escuela. Pero esto no solamente en nuestro país, en América Latina, incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos participé de un congreso en Canadá, donde vinieron gente de Estados Unidos, de Canadá, que planteaban que la escuela está obligada a reforzar, a dedicar más tiempo a lo que se llama en la distinción clásica de la sociología de la educación, la socialización. Es decir, de incorporar en los niños una serie de principios de conducta, de comportamiento, de valores que los vuelven aptos para integrarse, a actuar, trabajar con otros. Antes esos chicos venían socializados y ahora los docentes de América que trabajan con niños migrantes, con niños de sectores excluidos, pobres de los Estados Unidos, comentaban que ellos tienen que dedicar mucha parte del tiempo escolar a lo que es esto que sería esta tarea de disciplinamiento de, 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 de resolver problemas de tipo de desarrollo emocional, de los sentimientos, chicos que vienen con muchas problemáticas familiares muy complejas, entonces dicen, nos estamos convirtiendo en psicopedagogos, o sea, hay una psicologización de la pedagogía que nos lleva mucho tiempo, esto mostraron ellos en sus investigaciones, tiempo que se le quita a lo que es la función principal tradicional del docente de la escuela, que es la instrucción, o sea, la incorporación, el aprendizaje de conocimiento, como se le llama ahora, no cualquier conocimiento, los conocimientos poderosos,
¿no? La lectoescritura, el cálculo, etcétera, etcétera. Bueno, en América Latina tenemos los problemas sociales que tiene, no solamente son problemas materiales, de hambre, de medio ambiente, de la enfermedad, sino también problemas de tipo culturales, de socialización. Los chicos hoy en día muchas veces en el Gran Buenos Aires, en las áreas pobres, urbanas, lo que acá llamamos las villas miserias, están librados solos, se crían solos porque el papá y la mamá, si es que existen, cuando existen, están trabajando, están fuera de la casa, se crían en la calle en ambientes de violencia donde predominan las pandillas, la droga, etcétera, etcétera. Hay problemas de seguridad, los chicos vienen agitados. Un chico que llega a la casa y el día anterior tuvo que vivir una experiencia traumática, como que el padre le pegó a la compañera, a su mamá en la casa, o que la hermana vino violada, llega a la escuela, me dicen los docentes. Y eso, el chico viene agitado, viene conmovido por esta situación. Entonces, lo primero que hay que hacer es pacificarlo, dicen los maestros, ¿no? Tienen que dedicarse primero, en Estados Unidos también. En vez de tomar lista, me contaba un investigador, norteamericanos, que los docentes en estos contextos difíciles, llamémoslo así, urbanos, en vez de tomar lista como primera actividad, hace una especie de ronda de psicología social donde cada chico le pregunta, a ver, Pepito, ¿cómo te sientes hoy? María, ¿cómo estás? Entonces, imagínate, dos o tres chicos que te dedican, que han vivido una situación traumática de violencia el día anterior, no están en condiciones de aprender la regla 3 simple, digamos, la historia de los Estados Unidos, ¿entiendes? O sea, entonces el maestro los están formando en técnicas de pacificación, de educación emocional, para que este chico esté en condiciones mínimas emocionales y sentimentales básicas como para emprender una actividad, un trabajo de aprendizaje. Digamos. Esto es, yo creo que entonces obliga a que la escuela se tenga que dedicar a todas estas cosas, pero no solamente esto, sino que se pide que la escuela no solamente enseñe a leer, escribir, matemáticas, sino que además forme para el trabajo, que desarrolle valores morales, que, que la escuela enseñe a respetar las reglas del tránsito, porque ahora también que no solamente estudie la historia universal, la historia de México, la historia de América Latina, sino también la historia de mi localidad, de mi pueblo, de mi estado. ¿Se entiende? O que en la provincia de Mendoza, en Argentina, que es una provincia vitivinícola, ¿cómo puede ser que un muchacho se gradúa del secundario y no sabe la historia del vino, ni distingue el Malbec del Cabernet Sauvignon? Basta que un legislador provincial, como la educación acá es completamente descentralizada, que levante la mano en el Congreso local y diga, no, en las escuelas los chicos tienen que aprender la cultura del vino, porque es muy importante en la sociedad en que vive. Entonces, vaya a meter cultura del vino dentro del currículo. Se agrega todas las demás. Entonces, los currículos se extienden. Estas expectativas son tan fuertes que, además tienen que formar ciudadanos. Los políticos generalmente, los políticos alimentan estas expectativas crecientes, especialmente en los periodos preelectorales, cuando dicen lo principal es la educación. Yo voy a desarrollar la educación porque con más educación va a crecer la economía, porque va a aumentar la competitividad y la productividad de las nuevas generaciones, va a facilitar su inserción en el mercado de trabajo, va a crecer la economía, va a haber más justicia social, se va a distribuir mejor el ingreso, va a haber paz social, porque les vamos a enseñar valores, no matar, no agredir, entonces vamos a bajar la delincuencia con más educación, vamos a disminuir las reglas de tránsito, porque los accidentes de tránsito y las escuelas también van a enseñar las reglas de tránsito, van a comer mejor los chicos, porque les vamos a enseñar cómo comer, cómo alimentarse en forma sana, cosa totalmente absurda, digo yo. A la escuela, si desarrollamos estas expectativas yo lo ejemplifico con una respuesta que dio prototípica Tony Blair, que fue primer ministro de Inglaterra, en una campaña electoral. Le preguntaron cuál era en síntesis lo que él le proponía a los ciudadanos ingleses para que lo votaran, y él dijo, tengo tres propuestas para hacer. Entonces el periodista le contesta, bueno, ¿cuáles son esas propuestas? Y él dijo, education, education and education. Ahora leo en los homenajes que se le han hecho a Mujica, que Mujica, el expresidente de Uruguay, respondió exactamente igual, educación, educación y educación. No sé si lo copió a Tony Blair o son las circunstancias objetivas que hacen que los políticos tengan a descargar sobre la escuela. Esto a nosotros nos halaga, digo, a los actores escolares, decimos qué importantes que somos, entonces los maestros somos cómplices de esto, ¿no? Pero después, como la escolarización avanza, pero los problemas sociales, el desempleo, la violencia, continúan y se acrecientan, como en los Estados Unidos, por ejemplo, entonces la culpa, la escuela pasa de ser
la salvación del mundo se convierte en la responsable de los principales males. Y no falta después el político que venga, como sucedió en Argentina, a decir que en gran parte el desempleo en Argentina es culpa de la escuela que nos forma para el trabajo. ¿Se entiende, Adolfo? O sea, tenemos que volver Sí. a preguntarnos en el mundo que vivimos, en este mundo de hoy, en el México de hoy, ¿qué es importante para la felicidad presente y futura de las nuevas generaciones? Que solo la escuela puede hacer o que la escuela puede hacer en forma masiva mejor que cualquier otra institución social. Entonces, esa es la pregunta que yo creo que tenemos que volver a Sí. hacernos como sociedad. Y ahí, bueno, yo tengo algunas respuestas, pero hay ciertas cosas que no entran en esta. Por ejemplo, el tema de la educación para la alimentación, para comer bien. Yo no le pediría a la escuela, no, yo voy a incorporar un nuevo contenido más a la escuela, que sea cómo alimentarse bien. Porque hay otras instituciones que lo hacen en forma mucho más masiva y más eficiente que nosotros. La publicidad capitalista de dulce para los chicos, la publicidad capitalista, tiene mayor poder, mayor capacidad de seducción que la maestra, el maestro, el papá, la mamá, el abuelo. Yo no he entendido, no puedo competir con la publicidad capitalista para orientar a mis nietos a ir a comprar una buena fruta y que vayan a la verdulería. No, van al kiosco, van a comprar los dulces que la seducción de la publicidad para niños ejerce sobre los estudiantes. Entonces, no le voy a pedir a la maestra que se dedique a estas cosas, porque es una batalla perdida, va a perder tiempo, que se dedique a la lengua y la matemática, que eso sí son cosas que no va a enseñar ni los medios masivos, ni el Internet, ni el grupo de amigos, ni las iglesias, ni los partidos políticos. Solo un grupo de especialistas, pedagogos, pueden desarrollar esta competencia tan compleja y tan estratégica que es esto que estamos utilizando aquí. Las competencias expresivas, que es mucho más que la lectoescritura, porque nos olvidamos cuando decimos lectoescritura que existe la palabra, la oralidad, digamos, esto es muy importante, la oralidad. Es la oralidad, es expresarse en forma escrita, en forma oral, en forma de imágenes, esto es muy importante, de expresarse con imágenes, expresarse con el cuerpo, con lo gestual, en fin, esta competencia no te la va a desarrollar nadie. Y lo mismo que el cálculo. El chico podrá estar todo el día conectado con internet, mirando televisión, no va a aprender nunca a leer, escribir, ni a entender lo que es el concepto de probabilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ojo, volvamos a recentrar a la escuela en lo que es importante y que solo la escuela puede hacer y que es importante para el desarrollo de las personas y para el desarrollo de la sociedad. Oye, estaba pensando en esta especie de trampa, porque desde luego como educadores nos sentimos halagados de que la educación tenga tanta relevancia social, Claro, digamos, porque claro. todo el mundo quiere, todos ricos y pobres, o sea, Slim, todos Sí, los grandes millonarios tienen sus fundaciones para la educación, para apoyar a los maestros y hay este mito de que, bueno, Tony Blair, pero también la secretaria o la ministra de Educación de Finlandia que después fue presidenta, también era sí. su eslogan de educación, educación, educación. Pero ¿no crees que eso oculta también profundas desigualdades sociales? Dejarle el papel meritocrático a la escuela que a partir de el conjunto tan amplio de capacidades, de conocimientos, de habilidades para la vida, etcétera, desarrolla la escuela. Entonces, si no lo logra y persisten la violencia, la injusticia, etcétera, entonces es culpa de la educación y la escuela y no de otras injusticias estructurales sociales. Por ejemplo, el papel de Claro, los medios de comunicación. Pocas veces se cuestiona por qué la televisión que nos educó a todos nosotros durante décadas nunca se ha puesto en cuestión y sin embargo la escuela sí es puesta siempre en cuestión. ¿No te parece que es una especie de trampa de exactamente. culpabilizar a la escuela, a los docentes de esta super escuela y super docentes que tendríamos que ser hoy? Sí, porque es una trampa, me parece muy bien el concepto, es una trampa, que porque nos engaña, nos hace sentir importantes, somos el ombligo de la sociedad, todo depende de nosotros, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación dependen de la escuela. Nos halaga, pero recuerde, esto es una moneda de dos caras, después viene como es imposible que la escuela satisfaga todas esas expectativas. Hay una inflexión de expectativas que nos complica la vida y luego la sociedad te lo cobra, digamos. Entonces ahí viene lo que yo llamo la escuela bajo sospecha.
La escuela es sospechada, hoy en día está bajo sospecha en todas partes. ¿Te has dado cuenta que en todo el mundo la escuela es objeto de reforma? Hoy en día hablar de política educativa es hablar de reforma de la educación. Ya no saben qué palabra usar los distintos regímenes. Reforma, transformación, revolución. Está siempre en reforma la escuela, porque está cuestionada, porque no, es imposible que satisfaga todas esas expectativas. Entonces ahí está la trampa, hay que volver a preguntarse cuál es la función específica de la escuela. Entonces, por eso yo creo que es el desarrollo de conocimientos poderosos, como con ese adjetivo así lo calificó un sociólogo inglés contemporáneo. Es decir, no cualquier conocimiento, no con conocimientos inútiles, porque muchas cosas enseña, a veces la escuela tradicional enseña conocimientos que no sirven para nada, conocimientos inútiles. No, conocimientos que son poderosos. ¿En qué sentido? Son conocimientos complejos que le dan poder a aquellos que lo poseen. Estos son los conocimientos poderosos. Fíjate el poder de la palabra, el poder de la expresión, de la expresividad. Es increíble el poder de la palabra. Ese poder que es un capital en la sociedad, ¿no es cierto? Junto con el Ujú. capital económico está el capital político. Bueno, yo creo que la verdadera función política de la escuela, la contribución. Habría que preguntarse siempre cómo puede la escuela contribuir a la democratización de nuestras sociedades, a las crisis de las democracias. No que la escuela va a salvar la democracia, no. ¿Cómo puede contribuir la escuela? Porque también hay que pensar en políticas electorales, políticas institucionales, reforma de la legislación. No, ¿cómo puede contribuir la escuela a sostener, fortalecer las débiles democracias que están siendo asediadas por nuevas formas de autoritarismo en todo el mundo occidental? Entonces, ¿cuál es la contribución? Por ejemplo, potenciando en las nuevas generaciones la capacidad de expresar, la capacidad de ponerle forma oral, escrita, gestual, con imágenes, ponerle forma a sus sentimientos de necesidad, de demanda, fantasía, etcétera, etcétera. Es poderosísimo esto. La, las democracias representativas que queremos, digamos, que queremos sostener, bueno, los que somos demócratas, ¿no? Realmente, actuamos a través de nuestros representantes. Cuando tenemos un problema común en la colonia, en la fábrica, en la escuela, y tenemos que actuar colectivamente, necesitamos recurrir al mecanismo de la representación, necesitamos elegir a alguien que nos represente y que sea nuestro portavoz. ¿Viste qué interesante? Se llama portavoz, es el que habla en nombre de los demás. Y generalmente, ¿a quién se elige como representante en un colectivo que tiene que actuar como un solo hombre, como se dice? Se elige al que tiene la capacidad de decir y hablar y expresar. Eso es un poder extraordinario, es el poder de la palabra, Adolfo. Esto es un poder, con eso solo la escuela creo que cumple su función, desarrollando más equitativamente la capacidad de expresar. Es una contribución poderosa. Eso sí que lo puede hacer la escuela, desarrollar ese capital. Si a eso le sumas el cálculo y la lógica, ahí tienes un paquete de recursos que le estás legando a las nuevas generaciones, que es poderosísimo. Es una contribución increíble tanto para desempeñarse en la vida como ser humano o como ciudadano. Sí, esto no necesito que resuelva el tema del empleo. También resuelve el tema del empleo, fíjate, porque la mayoría de los empleos y de los trabajos reales que se crean en nuestras sociedades, estoy seguro que en México como en Argentina, la mayoría de los trabajos que se generan cada año y dentro de los próximos años, con más razón, van a requerir competencias comunicativas expresivas, trabajo en equipo. La mayoría de los trabajos son, por ejemplo, un vendedor de comercio. Miles y miles de vendedores de comercio, empleados de comercio vamos a necesitar. Necesitamos más vendedores de comercio que plomeros o que electricistas. La señora de lengua es la que más forma para el trabajo en nuestras sociedades, porque le está dando una herramienta a este chico que le va a permitir insertarse en el mundo del trabajo. Porque si tiene capacidad de entender, comprender, expresar, esto es fundamental para si tú vas a poner un negocio donde vives y necesitas un empleado o una empleada, ¿a quién vas a buscar? ¿Cuál es la competencia que requieres para poder actuar? Tienes que contratar a alguien que tenga esta capacidad de hablar, de persuadir, de convencer, de describir el producto. Eso es laboral. Entonces muchas veces los docentes no se dan cuenta de eso. Yo organicé desde la UNESCO, cuando estábamos con Tedesco, con Juan Carlos Tedesco en la UNESCO aquí en Buenos Aires, un seminario sobre educación de trabajo, que es uno de los grandes temas, ¿no es cierto? Y yo quería que ampliar ante el auditorio docente el concepto de trabajo. Cuando uno piensa en educación de trabajo, generalmente dice, vamos a hacer un taller de pintura, un taller de electricidad. No, los trabajos son muy amplios.
los trabajos en el mundo de la comunicación, en el mundo del arte, en el mundo del cine, de la televisión, de la publicidad. Hay una cantidad de trabajos que básicamente se sostienen en la capacidad expresiva. La de lengua enseña para el trabajo. Bueno, digo, tratemos de convocar. Voy al Ministerio de Educación, hablé con el director general de Educación Media de la ciudad de Buenos Aires, a ver si me movilizas a los profesores de los colegios, pero no solamente a los profesores de educación técnica. Quiero ampliar la cabeza del docente con respecto al concepto de trabajo. No lo logramos. Cuando uno convoca una actividad sobre educación de trabajo, me vinieron todos los profesores de educación técnica, de las secundarias técnicas de la ciudad de Buenos Aires. No vino ningún profesor de historia, ninguna profesora de lengua, porque y ella dice, educación de trabajo, ¿y qué tengo que ver con el trabajo? No, usted tiene mucho que ver con el trabajo, porque usted está desarrollando una competencia que, además de ser importante para formar personas reflexivas, autónomas, porque pensamos con la lengua, Adolfo. Mientras más lenguaje tenemos, más capacidad de ver cosas tenemos, mientras más capacidad de ver relaciones entre las cosas, si las podemos nombrar. No podemos ver eso que no tenemos palabras para nombrar, pero además sirve para trabajar, sirve para la incorporación de la nueva generación al mercado de trabajo, sirve para seguir aprendiendo toda la vida, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ampliarle el concepto de trabajo. Pero entonces yo estoy concentrando, o sea, no es que no tiene que ocuparse del problema del trabajo, del problema de la formación de ciudadanos, no, unifiquemos, desarrollemos competencias fuertes que son transversales, que impactan distintos ámbitos de la vida futura que va a desarrollar estas nuevas generaciones. Pero bueno, hay una serie de obstáculos también, que por ahí, si me permite, podría compartir con los compañeros para discutir. Yo creo que hay en el campo de la pedagogía, ¿por qué es tan problemático esto, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué es tan problemático esto de la formación básica general, poderosa del profesional de educación, que garantiza, que es la base de lo que tú mencionabas justamente, la autonomía? Aquellos docentes, aquellos directores de escuela secundaria que dijeron, sí, nosotros no estamos en condiciones de hacer el reglamento, no vamos a pedir al ministerio, no vamos a esperar que nos baje el instructivo. Yo me daba cuenta de que eran los que tenían mayor calificación profesional. Ellos podían asumir esa tarea, podían ser autónomos porque tenían conocimiento. O sea, la autonomía no es un dato, hay condiciones sociales de la autonomía. Son autónomos aquellas personas que tienen capacidades y que tienen conocimientos, ¿no es cierto? Que hace que sean capaces de poner la norma que regula su propia actividad. Eso es autónomos. El nomos en griego es la regla, es la norma. El autónomo dice, no, yo pongo la regla que rige mi actividad, que determina mis prácticas. Y para eso hay que tener una buena formación general básica, pero hay una serie de tradiciones en el campo de la pedagogía que me parece que afectan, que son obstáculos a este desarrollo de esta cultura de conocimiento, esta capacidad de conocer los nuevos problemas, de definirlos, de tipificarlos, de escribirlos. Es que hay una tradición de la formación pedagógica que yo veo que es totalmente, no es que lo digo yo, es muy normativo el discurso pedagógico, Adolfo. Los docentes generalmente se forman en el deber ser. Uno dice, bueno, vamos a trabajar de evaluación. Entonces, vienen los alumnos míos de maestría acá de la UNIPE, quiero hacer una tesis sobre la evaluación. Quiero definir cómo debe ser. Digo, ¿por qué no haces una investigación acerca de cómo evalúan los docentes? No cómo debe ser la evaluación. Generalmente cuando uno dice, a ver, los maestros, ¿cómo debe ser el maestro? Está lleno en internet, usted pone docente y va a salir un montón de artículos sobre cómo deben ser los maestros y no hay Sí. nada casi acerca de cómo son, cuántos son, qué opiniones tienen, qué expectativas tienen, qué posición ocupan en la estructura social, cuántos vienen de hogares pobres, ricos, de clase alta. No sabemos nada. Por ejemplo, en Argentina, cuando hicimos este programa, la mayoría de los textos que aparecían eran todos centrados en el deber ser. Esto afecta el conocimiento, o sea, hay una tendencia a ver la teoría como deber ser, que no es así. La teoría física no dice que los cuerpos deben caer, no, los cuerpos caen y por qué caen, ¿te das cuenta? O sea, hay que no describir y explicar, interpretar los fenómenos. Y les cuesta mucho a los docentes por su formación en la tradición pedagógica pasar de lo normativo a lo denotativo, a lo explicativo, a lo descriptivo. ¿No? Entonces esto afecta, produce una especie de desinterés por el conocimiento. No hay curiosidad, no se hacen preguntas. Y las preguntas que hacen es, ¿cómo debería ser tal cosa? ¿Cómo habría que planificar? ¿Cómo habría que enseñar la lengua? ¿Cómo deberían formarse los docentes? No, ¿cómo se forman los docentes? Por ejemplo, a ver, ¿cuánto conocimiento tenemos acerca de cómo son formados los docentes? ¿Cuáles son los principales contenidos? ¿Cuáles son las preferencias? O sea, yo creo que eso hay que tener una actitud más científica en este sentido, a partir de la pregunta, ¿no? Después está el tema de la vocación, que también afecta. El peso que tiene la ideología de la vocación en la docencia es mucho mayor que la que tienen otras profesiones contemporáneas.
Yo recuerdo en México cuando hice el estudio histórico sobre el origen del sistema educativo mexicano en de 1857, con la República restaurada, cuando se inaugura la etapa fundacional del Estado moderno mexicano y del sistema escolar de Estado. Todo ese debate que había acerca de si maestro se nace, maestro se hace. Hay una fuerte ideología de la vocación, que es más Sí, pesado que en el campo de la ingeniería. Entonces, la vocación supone que el que es maestro es innato, es una cualidad innata. No necesito invertir mucho en mi formación. No, yo si yo quiero a los chicos, tengo compromiso con los chicos, me interesa su liberación, bla, 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 bla. No necesito mucha psicología, mucha pedagogía, mucha didáctica. Entonces, esta cosa de que la vocación de la cualidad fundamental también atenta contra el uso del conocimiento que es producido por las llamadas ciencias de la educación. Y después está esta división del trabajo que ya comentamos antes, entre lo que era en la Edad Media el autor y el lector, el lector. El autor era el que hacía los manuales, era el teólogo, o el profeta, digamos, y después vienen los sacerdotes. Ante cada profecía exitosa aparece una legión de sacerdotes. El docente es el heredero del sacerdote y el científico, el investigador es el heredero del profeta, el que inventa, que trae ciertas verdades. En el caso de la religión, obviamente el profeta era un mediador entre Dios y los hombres, pero el profeta traía la palabra nueva. Y frente a cada profecía exitosa, imagínate, Jesucristo hubo uno solo. Y no se forman los profetas, ni siquiera se forman los sacerdotes, se forman en serie en los seminarios, que son los reproductores. Entonces yo creo que hoy en día necesitamos docentes profesionales, docentes con conocimiento, que los libere del dominio que sobre ellos ejercen el grupo, la élite de los expertos, de los técnicos que ocupan los lugares en los ministerios y en la Secretaría de Educación de América Latina. O sea, hay que liberar al docente del dominio de los tecnócratas que definen el deber ser y que los reducen a ellos a ser meros aplicadores, como tú dijiste, de manuales. Los manuales también son tecnología. En el manual está lo que hay que hacer. Y el docente genera esta demanda. Cuando yo voy a los congresos de pedagogía o de educación en toda América Latina y hay esas mesas de trabajo, vienen las editoriales y te ponen los libros ahí. Y yo me pongo a mirar los títulos de los libros. La mayoría son de cómo resolver el problema de la disciplina, cómo resolver el tema de la violencia, 3 reglas para desarrollar la emotividad. Todo reseterío para docentes. Obviamente que detrás de esto también están los intereses de estos autores, entre comillas, ¿no? Que tienen interés en vender recetas. Entonces hay una especie de demanda y una oferta que se juntan ahí. Entonces hay que romper con esto, hay que hacer participar a los docentes en procesos de investigación, de desarrollo, de análisis, de investigación, hacer como se hace en el campo de las ingenierías o en el campo de la medicina, donde muchas de las innovaciones son el resultado de equipos de trabajo donde participan médicos o biólogos de las facultades de educación, de los institutos de investigación de alto nivel, con médicos de pueblo, médicos de consultorio, médicos ¿cómo se llama? De la sala de operaciones. O sea, el investigador científico, pero trabaja con profesionales que están en el terreno. Y en esos equipos de trabajo mixtos son los que producen los nuevos conocimientos, ¿no? La nueva definición de los nuevos problemas, estrategias de intervención. Lo mismo sucede en el campo de la ingeniería, donde están los ingenieros del MIT con ingenieros de fábrica, equipos mixtos. Yo no conozco mucha investigación entre doctores en educación, investigadores de la comida, de la máximo nivel del CONICET, con docentes de aula. ¿No? Yo en Argentina no conozco. Se podría desde el Estado, que financia mucha de la investigación científica, poner como requisito financiar proyectos en los que formen parte tanto docentes como especialistas en ciencia de la educación, con sus doctorados y con todos los atributos del poder simbólico, digamos así, ¿no? Para romper esta visión del trabajo. Yo creo que una técnica podría ser esto, ¿no? Tratar de favorecer este tipo de trabajo conjunto de especialistas y gente que está en el terreno, ¿no? sí, pero fíjate que me recuerdas a una clase que tenía cuando estudiaba pedagogía y decía mi profesor, me corto una mano si al final nuestras discusiones no terminan con, entonces, ¿qué debemos hacer? Sí, Porque el trabajo pedagógico es muy normativo, muy anclado sí, 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 incluso en un discurso moralizante. sí, 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 Y sí. por otro lado, eso explica también el tema de la vocación como apostolado, es decir, entre más, Es terrible. más sufriente, Sí, sacrificado, más desinteresado. sacrificado, y entonces esos discursos que están anclados en la tradición pedagógica de hace años,
bueno, persisten en la visión acerca del docente como profesional y entonces hace que me lleva al tema del principio. Primero, el de la autonomía, que es un requisito de la profesión, ¿no? Sí, sí. Entonces la autonomía empieza a perder fuerza. El otro tema es el del conocimiento especializado, ya lo has mencionado. O sea, ser profesional no solamente es autónomo, sino también tener conocimiento especializado. Y el último, que es el reconocimiento de su labor como un actor clave en los procesos de construcción y cambio social. Como que esos tres, autonomía, conocimiento especializado y reconocimiento, que en uno de tus libros, por cierto, mencionas como características de todo profesional, bueno, va Sí. perdiendo fuerza en el caso de los docentes y las docentes. Y en la UNESCO, fíjate que antier presentamos un informe que es el informe mundial sobre el personal docente. Ajá. Y el tema principal es afrontar la escasez de docentes a nivel mundial. Tenemos un problema que hacen falta 44 millones de profesores. En América Latina, 2.3 millones de profesores. Así Y es. está ocurriendo que las generaciones, las nuevas generaciones, los jóvenes y las jóvenes, están perdiendo atractivo hacia el tema de la docencia. Un poco las explicaciones que dan es acerca de que no, la profesión docente está teniendo una crisis de reconocimiento social, pero también hay temas que no está tocando las escuelas formadoras de docentes como las que ya hemos mencionado, que les cuesta mucho trabajo tocarlas, como el tema de las tecnologías o las diversidades, etcétera. Pero, ¿qué has observado tú acerca de esta carencia, no solamente carencia que se acerquen a estudiar carreras, sino que están desertando? Ya que están en la profesión, hay sobre todo hombres jóvenes que están desertando de la profesión de maestro, de maestra. ¿Qué piensas acerca de eso que está ocurriendo? Bueno, es un gran indicador del malestar docente, creo yo. Es un indicador del malestar docente de la profesión, porque están faltando. En Argentina es curioso. En Argentina tenemos situaciones absurdas. Tenemos una cantidad exagerada de instituciones formadoras de docentes. Tenemos 1.400 instituciones, Adolfo. 1.400 instituciones formadoras de docentes, como si fueran normales en México. Sumar las normales con las UPN, ¿no? De las universidades pedagógicas. No creo que haya, no sé si llegan a 1.000 en México, menos debe ser. No, no, no. No, menos, Eh, menos, ¿no? No, Hemos de pero tener nosotros tenemos, 600, bueno, 600. entre todas, acá sí, acá tenemos casi el triple, más las universidades que forman profesores de educación media también. Tú puedes ser profesor de filosofía, formado, acá le llamamos Instituto de Formación Docente, se les cambió el nombre a las viejas normales allá por la década del, cuando fue de los 80, sí, de los 80, se transformaron en instituciones formadoras, IFD, Instituto de Formación de Docentes. Pero además tenemos, tú puedes ser profesor de matemáticas de un IFD o puedes ser profesor de matemáticas de la Facultad de Matemáticas, que tiene la licenciatura de matemáticas, además tiene el profesorado de matemáticas. Así que si sumamos a los de las universidades, no sé, ponerle que haya casi 2.000 instituciones formadoras de docentes, pero fíjate qué curioso, una cantidad excesiva de instituciones y nos faltan profesores. O sea, nos están faltando profesores de lengua, no te digo de materia secundaria, de lengua, de matemática. No hablemos de inglés, no hay profesor de inglés, porque cualquier persona que sabe inglés tiene oportunidades laborales mucho más ventajosas trabajando en una empresa privada que enseñando inglés. De tal manera que muchos de los que son profesores de inglés en América Latina, ni siquiera ellos hablan inglés. Después nos quejamos de que el aprendizaje del inglés es... Obviamente, en Argentina casi nadie aprendió ni siquiera a leer inglés a pesar de que todos hemos estudiado inglés en secundario, nadie aprendió ni siquiera a leer. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos buenos profesores de inglés? Porque tienen otras oportunidades laborales mucho más atractivas, digamos así. Entonces, fíjate que en la encuesta que hicimos en varios países de América Latina, entre las que formó parte México, yo saqué un libro en México con una colega socióloga, que se llama Docentes Mexicanos en Perspectiva Comparativa. Ahí están los datos. Una de las preguntas que le hicimos a una muestra, a muestras nacionales de docentes de primaria y secundaria, la pregunta era, ¿cuándo se incorporó usted, cuándo comenzó a trabajar como docente? ¿Antes de graduarse, al año de graduarse, a los 2 años de graduarse?
antes de graduarse en Argentina, 20%, en Brasil 28% manifiesta que empezó a trabajar antes de graduarse. Y aquí está pasando en Argentina todavía hoy. No hay profesores de primaria, entonces ¿qué hacen los secretarías, los ministerios de educación? Contratan a muchachos y muchachas que están en el segundo o tercer año de formación. Es increíble. Entonces, después nos quejamos que, bueno, que el aprendizaje de los chicos, no podemos competir, cuando viene PISA, todos nos regamos la vestidura, pero bueno, tú te imaginas, ¿quién se haría operar por un médico que no se ha graduado? Que está en tercer o cuarto año de la Facultad de Medicina. ¿Por qué no ocurre eso? Pero ocurre en la educación. Porque cualquiera puede enseñar. Basta que tenga vocación, que tenga amor por los niños, bueno, vamos. Pero antes quizás esto podía funcionar. En el México del siglo, la segunda parte del siglo XIX, obviamente, cuando se discutía ya en esos famosos congresos pedagógicos, si maestro se nace, maestro se hace, estaban aquellos que decían, no, maestro se nace, hay que tener la vocación, el amor por los niños. Pero podía funcionar cuando el objetivo de la escuela primaria obligatoria consistía en enseñarla a leer, escribir y las cuatro operaciones básicas, sumar, restar, dividir y multiplicar. Punto. Eso era la tarea de la escuela. Y además debería formar ciudadanos mexicanos. Importante era la lengua, era la historia, elementos mínimos, ¿no es cierto? Las grandes fechas, la identidad nacional. Ahí hubo que inventarse el mexicano. La escuela mexicana fue una fábrica de mexicanos, como la escuela italiana fue la escuela de una fábrica de italianos, porque no existía Italia, existían un montón de realidades fragmentadas, particularistas. Entonces, una de las grandes funciones, bueno, y para eso quizás no requería mucha pedagogía, mucha ciencia de la educación. Simplemente la liturgia escolar, las fiestas escolares, los ídolos, los héroes, bueno, cualquier persona medianamente culta esa tarea la podía desarrollar. Y en el campo, recuerdo siempre una frase de un delegado a uno de estos congresos pedagógicos de México que decía, hay que enseñar las cuatro operaciones básicas, leer, escribir, elementos de la historia nacional, la geografía, que era importante, el mapa, y elemento mínimo de ciencia. O sea, no hay que enseñar tanto ciencias naturales, decía este pedagogo, sino el respeto por la ciencia. Fíjate qué interesante. No tenía que enseñar la biología, la física, sino el respeto por los científicos. Fíjate, había que inculcar este respeto por los dictados de la ciencia, el respeto que antes se dispensaba a la Sagrada Escritura, que eran las verdades que estaban encerradas así en las Sagradas Escrituras, son los textos de los profetas, ahora lo teníamos que transferir a todo lo que fuera los científicos, ¿entiendes? Eso era el cientificismo de tipo positivista, comteano, ¿no es cierto? Del que Barreda en México fue un precursor y difusor. Entonces, si era tan mínima, ahí no había programa de formación para el trabajo, que la ciudadanía, que el medio ambiente, nada. Cualquiera podía desarrollarse. Era tarea relativamente simple, bastaba una buena voluntad, bastaba tener una cultura general y punto, vamos a trabajar como docentes, no había problema. Pero hoy en día no se puede. Esa herencia todavía sigue. Todavía hoy se insiste con el tema de la vocación, es increíble. En la encuesta que hice en México, justamente, porque fue la última que hicimos en América Latina, como había aparecido fuerte esta tensión entre vocación y profesión, hice una pregunta que tenía dos respuestas, dos frases. Una decía, si usted tiene que contratar a un docente que tiene mucha vocación, predisposición, amor a los niños, pero una formación mediana, mediocre, y entre un profesor que tiene mucha vocación y poco conocimiento de la ciencia, ¿a cuál elige? El 70% elegía el que tenía vocación y poco conocimiento. Fíjate, todavía es entre conocimiento y vocación. La vocación vale más, entre comillas, en el mercado cultural de la docencia, vale más que el conocimiento. Esto es una herencia del siglo XIX, del maestro apóstol, del maestro sacerdote, el maestro que era premiado y valorado, no en la medida que tuviera el último conocimiento de la neurociencia, de las tecnologías, sino el maestro que era maestro querido, apreciado, que enseñaba, que lograba esos objetivos básicos. Me acuerdo que encontré en las bibliotecas había una biblioteca que le llamaban la Selva de la SEP, que no estaba digitalizada, estaba un montón de materiales del siglo XIX, ahí me divertí muchísimo. Encontré biografías de maestros ilustres de las ciudades mexicanas, del interior, de los estados. Maestros ilustres, qué sé yo, de Nayarit, maestros ilustres de Sinaloa. Eran hechos por viejos docentes que conocían y que en un parrafito exaltaban las virtudes de fulana, de tal, doña no sé qué, Bazán de Rodríguez, que fue maestra, claro, de tal lugar. Y lo interesante fue analizar qué es lo que valoraban de estos docentes, que merecían un lugar en este pequeño panteón, ¿no? Del docente ilustrado, del docente distinguido. Fulana de tal.
a pesar de tener 40 grados de fiebre, nunca faltó a la escuela. Esta cosa, la devoción, el sacrificio, el desinterés. Esto nadie decía, bueno, era un especialista en enseñanza de la matemática. Para nada, no se exaltaban esas cosas. Se exaltaban estas cualidades que se atribuían a la profesión. Y esto es muy interesante, muy ilustrativo. Pero en eso, digamos, es un indicador de lo que valía en esa época. O sea, hay condiciones sociales que explican esto, no hay que juzgarlas, pero hay que entender que ahora vivimos en otro momento y la historia nos juega estas malas pasadas. La historia está dentro de nosotros, por eso yo soy partidario de la sociología histórica. No se entiende el presente sin el pasado, porque la historia no solamente está en los edificios escolares, está en los bancos, en los mobiliarios, en la distribución del espacio en el banco, en las instituciones, en los reglamentos, en la grilla horaria, por ejemplo, sino que también la historia está depositada dentro de cada uno de nosotros. En eso yo creo que Sí. Freud tuvo un gran acierto, ¿no? No podemos entender al hombre de hoy, nuestras angustias, fantasías, sino reconstruimos de dónde viene nuestra infancia, en qué hogar. Bueno, lo mismo pasa con el maestro, ¿no? Hay muchas cosas del maestro. Hay una concepción de la ciencia como algo universal, necesario, verdadero, que es del siglo XIX. Los muchos docentes latinoamericanos son comtianos y positivistas sin haber estudiado Comte. Son tradiciones que transmiten en forma digamos, informal, sutil, pero poderosa de generación en generación. O sea, hay que hacer todo un trabajo de esto. Hay que hacer todo un trabajo acerca de esta cuestión, el concepto de la vocación. Hay que hacer más investigaciones de tipo cualitativo, porque me he quedado con las ganas de hacerlo, se suspendió el programa, pero aparecía como un núcleo fuerte y habrá que describir un poco, a ver qué siente, qué entiende por vocación además. A ver, cuando me habla de vocación, ¿qué es la vocación? Me gustaría hacerlo, escucharlos y ver qué es lo que hay detrás, qué representaciones existen ahí. ¿No? Uno sabe ya ahora en términos sociológicos que tiene un gran peso, tiene un peso importante, uno tiene ya los parámetros hasta cuantitativos, uno puede que ver la parte cualitativa, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de esta herencia del pasado que todavía determina nuestras acciones en el presente. Sí, estaba pensando en el tema hay un libro que se llama Nostalgia del maestro artesano, Ajá. Antonio Ruggiero, creo que se llama, pero Ah, Santoni Ruggio, Antonio, l'italiano. sí, sí, Sì, 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 el sì, italiano. che es especialista en historia de la educación de Italia, sí, sí. Sí, es un libro bellísimo, pero pensaba en este tema de la nostalgia, porque parece Sí, que esta nostalgia del tiempo pasado, ¿no? Recordaba sí. esta visión idílica de tipo maestro Cantinflas, seguramente habrás visto la película donde el maestro es Ah, sí, respetado, sí, ¿no? querido, claro. Sí, 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 sí. y entonces ahí, curiosamente, la UNESCO, que tiene muchos estudios sobre futuros, Sí, entonces, un último informe que hizo sobre los futuros de la educación señalaba que necesitamos una visión que sea justa con el pasado, pero también trabaje por un futuro común. Entonces, estas relaciones entre el valor de lo educativo muy anclado en la nostalgia del pasado, pero también una necesidad de pensar el futuro, etcétera, como que hay estos discursos por el tiempo, por la nostalgia, no sé, que nos van ahí conformando también en nuestra subjetividad de ah, sí, educadores sí. y de docentes. Y Ujú. entonces de repente estamos atravesados por discursos nostálgicos, pero también por discursos futuristas. No sé Sí, cómo veas tú sí. este Sí, planteamiento sí, sí, es muy histórico. contradictorio. Sí, no se Sí, trata de mitificar el pasado, se trata de conocerlo para ver cómo ese pasado sobrevive en nosotros y hace que ciertas cosas que eran racionales, si hubiera sido un hombre de 1870, obviamente hubiera insistido en la cuestión de la vocación. No tenía ni normales ni gente preparada. Me hubiera satisfecho que maestros que tuvieran una cultura general y que tuvieran una actitud positiva frente a las nuevas generaciones, ¿viste? De empatía, bla, bla. Yo hubiera sido, obviamente que hubiera sido. No es que estoy juzgando el pasado, no se trata de conocer el pasado para juzgarlo, sino para entender el presente. ¿No? Y después está el tema del futuro, esto de dispararse hacia el futuro. Bueno, también es una característica de la pedagogía. Emilio Durkheim, que fue uno de los fundadores de la sociología moderna en Francia, pasa por ser el padre de la sociología junto con Max Weber, el alemán, y Marx, son nuestros tres grandes santos del altar mayor de la sociología, decía que los pedagogos generalmente eran personas, son todo en la historia de la pedagogía, incluso llegando hasta Freire. Uno piensa, Freire, todos son progresistas, todos son críticos de la educación de su época. Pero esto lo decía y lo escribía Durkheim en 1920.
Todos los pedagogos son críticos de la educación de su tiempo, son todos renovadores. E inmediatamente se lanzan a imaginar futuros deseables. ¿Cómo debería ser el maestro? ¿Cómo de qué debería enseñar la escuela? ¿Cómo debería? ¿Me entendés? O sea, hay una crítica, actitud crítica frente a la educación del presente. Bueno, yo también, me seduce, eso yo comparto. Pero no se puede pensar el futuro, imaginar estos futuros, sin conocer por qué las cosas son como son en el presente. Se saltean el momento del análisis, el momento del conocimiento del presente, que requiere obviamente del pasado, porque no se entiende el presente sin el pasado. Como decía Durkheim, ¿qué es el hombre de hoy comparado con el hombre o la mujer de ayer que llevamos todos adentro? ¿No? Es mucho más importante mi vida pasada que lo que hice la semana pasada yo, para entender por qué soy como soy. Un buen periodista, un buen psicólogo, no me tendría que preguntar a ver qué hiciste, qué te gusta ahora, a ver qué... No, no, ¿de dónde venís? ¿De qué familia sos? ¿Sos el primogénito o fuese el último? ¿Cuántos hermanos tenías, hermanos? Sí, ahí explica más el pasado, mi presente, que lo que hice durante el último mes, durante el último año, de eso estoy seguro. Pero es para entender, hay que explicar el presente para poder intervenir en el presente y modificar, si no me satisface, para poder modificar. Esto también es la actitud típica del profesional autónomo. Un médico, cuando llega un tipo a su consultorio y le dice, mire, profesor, mire, doctor, yo todo lo que ingiero y cómo lo vomito, no lo puedo, mi cuerpo no lo asimila. El tipo no es que se raja la vestidura y dice, uy, qué mal, está muy mal, usted debería comer, mire, le voy a prescribir. No, ¿qué hace? Lo primero que hace es explicar por qué su organismo rechaza el alimento. Esto es lo que nosotros no hacemos en el campo de la pedagogía. Y los chicos no aprenden inmediatamente, no, debería la escuela así, debería ser el currículo así, debería. Pero no entendemos por qué son las cosas, por qué las cosas son como son. No le hemos pasado durante los últimos decenios criticando la pedagogía tradicional, que consiste en enseñar y el maestro no es que el maestro es el que sabe, el alumno no sabe, toda esta división. Resulta que todavía en la mayoría de las aulas de América Latina el maestro enseña, da clase. Cuando uno le pregunta a un docente qué hace, doy clase, fíjate, hasta la expresión misma, doy clase. Entonces, en vez de decir todo está muy mal, no se da clase, tendrías que ser un grupo donde, como dice Freire, cada uno le enseña porque todos tienen un conocimiento. Bueno, el deber, señor, pero ¿por qué se sigue dando clase, compañero? Investigue por qué, mediante qué mecanismo se reproduce esto. ¿Por qué somos todos no directivos, espontaneístas, como digo yo? Acá tengo unas amigas que son las teóricas del espontaneísmo, que critican, y se la pasan dando conferencias magistrales acerca de la pedagogía activa, directiva, en equipo, y están en un trono dando la conferencia, haciendo todo lo contrario de lo que están diciendo. Esta es la magia de la ideología. Hacemos todo lo contrario de lo que decimos. Entonces hay que preguntarse por qué este desfase entre el ideal y la realidad y la práctica, ¿no? Entonces, porque, repito, la teoría en el campo de la pedagogía es entendido como el deber ser. Yo lo trabajo mucho con mis alumnos de maestría. Ellos dicen, esto en teoría debería... No, miren, en teoría no, eso no. En la ciencia la teoría no es el deber ser, no es como debería ser la realidad. No, la teoría es un sistema de proposiciones que rinden cuenta de lo real, o un segmento de lo real, de por qué las cosas son como son y cómo evolucionan, de dónde vienen, etcétera, etcétera. O sea, hay que romper con este concepto de teoría como conocimiento prescriptivo, conjunto de conocimientos prescriptivos. Porque de esta manera, criticando el presente, criticando el pasado e imaginando futuro, el futuro sigue estando siempre en nuestra imaginación. Pero para cómo hay otro tema ahora, especialmente para las organizaciones como la UNESCO, ¿no? Que son organizaciones humanitaristas, qué sé yo, valorativamente uno comparte los ideales, pero está difícil imaginar un futuro en el mundo que vivimos. Hay varios filósofos que han señalado que en el tiempo contemporáneo, en el tiempo que vivimos, hay una profunda modificación en la percepción del tiempo, en muchos Sí. actores sociales, ese tiempo tripartito, del pasado como el pecado, el presente la redención y el futuro salvación, esta idea tripartita del tiempo que después se secularizó, el pasado la ignorancia, el presente la investigación, el futuro la verdad. Bueno, esta idea de presente, pasado y futuro se está rompiendo porque hay una tendencia, hay una hegemonía del presente muy fuerte, un desinterés por la historia, que yo siempre doy el ejemplo de una salsa muy famosa en Colombia que se llamaba ¿Para qué leer un periódico de ayer? O sea, es lo más inútil que hay, es un periódico de ayer, el pasado no le importa a nadie. Y el futuro, compañero Adolfo, no sé qué piensas, pero el futuro está complicado.
El futuro no es ninguna promesa de salvación. El futuro puede ser la guerra, la eliminación del género humano, la destrucción del planeta, la violencia, la guerra, la concentración del poder. Son futuros para nada atractivos. Yo soy un hombre que vivió su juventud en la década del 60 y el futuro que teníamos, lo del 60, era un futuro esplendoroso, era la revolución, era el socialismo, era la igualdad. Hoy en día es increíble, no hay futuro, especialmente para los sectores populares. ¿Qué futuro? ¿Cómo puede un chico que vive en una zona de violencia urbana, de carencia de todo tipo, imaginarse el futuro? Él está totalmente obsesionado, en general los pobres están obsesionados con el presente. ¿Qué hago hoy? ¿Qué como hoy? ¿Qué como esta noche? ¿Cómo voy a estar pensando un proyecto de futuro si no tengo futuro? Esto explica muchas de las desactitudes de los jóvenes que están metidos en el mundo de la droga. Hay antropólogos colombianos que han hecho estudios con jóvenes de Bogotá. Los tipos viven el presente, revientan el presente, sexo, droga, rock and roll, todo hoy, porque no tienen mañana, porque saben que en un momento la bala les va a llegar a ellos. Porque si yo no tengo objetivamente futuro, no me interesa el futuro. Vivo el presente lo más intensamente que puedo. Lo único que existe es el presente. Esto es muy grave para alguien que se dedica a educar a los jóvenes, porque Sí, la educación tenía un sentido. A mí me decían, estudiate esto. Y yo, ¿y para qué? Y esto te va a servir el día de mañana. Pero había un día de mañana para mí y lo hubo, y eso que yo vengo de un hogar extremadamente pobre, muy pobre. Y sin embargo, para mí, hubo un mañana, y ese conocimiento que me decían a mí, mira, tomate, trágate esta píldora amarga, porque a veces hay que hacer un esfuerzo terrible para estudiar, para aprender, ¿no es cierto? Pero había una compensación, había un premio que te esperaba en el futuro. Hoy en día ese futuro, hay mucha gente que va a estar excluida para siempre, no hay trabajo para todos, ya lo sabemos ya. Ahora viene la inteligencia artificial que va a acentuar las diferencias. Hasta el punto tal que algunos, como promete Musk, los ricos y los poderosos se van a ir del planeta, se van a otro planeta y que este se pudra. Es increíble, la tendencia es preocupante. Entonces, ¿cómo convenzo yo a un joven en estas condiciones, incluso de clase media, que haga un esfuerzo para un futuro que es incierto, un futuro que es una amenaza, no es ninguna promesa de salvación? Entonces, esto también es otro tema que hay que discutir en las instituciones formadoras, hay que discutirlo con los docentes. ¿Cómo hacemos para crear ese futuro? Crear la esperanza, ¿no? Es grave, la situación para mí es bastante complicada, por eso requiere un salto cualitativo en la definición de lo que es un profesor eficiente hoy en día, en este mundo que estamos viviendo. sí, sí, son los temas que creo que tenemos que, creo que tampoco son temas nuevos, porque tenemos en la UNESCO 50 años analizando temas de futuro, pero creo que el asunto es cómo hacemos que la docencia sea una profesión en sentido amplio y que estos mitos, como tú los llamas, los podamos analizar y nos permitan avanzar hacia una profesión mucho más anclada en la investigación, en el conocimiento especializado, en la autonomía, en la identificación de estas problemáticas tan complejas como el futuro, las juventudes, etcétera. Creo que tenemos ahí grandes retos. Yo te agradezco muchísimo este tiempo que te has dado, Emilio. Yo creo que podríamos escucharte durante horas. Ojalá que pronto puedas venir nuevamente a México y cordialmente estás invitado a la UNESCO para que podamos seguir charlando. La UNESCO ha sido tu casa durante mucho tiempo y México también, así es que Sí, siempre así es. has venido. Y Tengo un especial afecto por México, incluso tengo un hijo mexicano, así que tiene la doble nacionalidad, pero nació en México y es orgulloso de su identidad. Para mí, México es mi segunda patria, o tercera, porque es que patria es patria, digamos, tengo varias, ¿no? Porque nací en Italia, he vivido mucho en Argentina, pero tengo 5 años en México muy intensos, 3 años en Colombia, en fin, México para mí es muy, muy especial. Hasta los olores y sabores de México me seducen permanentemente. Así que te agradezco, Adolfo, esta conversación ha sido muy rica, hubiera sido más lindo con un grupo de colegas ahí alrededor de una mesa, creo tipo seminario, hubiera sido mucho más rico, pero bueno, ya tendremos ocasión de hacerlo cuando cuando el vengas para tiempo acá nos lo dé. hacemos. Pero con todo gusto, a tus órdenes, y que tengas un buen fin de semana y saludo a todos los amigos que nos estuvieron escuchando, viendo o participando en este evento.
Muchas gracias, Emilio. Que tengas excelente fin de semana y hasta pronto. Hasta pronto, abrazo.